Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal, mis amores, y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección ¿Qué puede pasar a ti? En este caso tenemos la segunda parte de esta historia. No sé si llamarle el caso de Betty Broderick, el caso de Dan Broderick, el caso de Linda Colkina. Yo no sé todavía cómo decirle, porque siento que aquí este es el caso de todo el mundo, el caso de todo el mundo. Si no has visto la primera parte, es obligatorio que veas la primera parte. Te la voy a dejar debajo. El primer link que tú vas a ver es la primera parte para que vayas a verla, porque sin esa parte esto no va a tener sentido. La primera parte es la base de toda la historia, porque sin la primera parte tú no vas a entender esta parte para nada. Te vas a quedar en el aire, literalmente, ¿ok? Así que ve a ver la primera parte y luego vienes a ver la segunda parte, ¿ok? Ok. Entonces, antes de comenzar, te invito a que me sigas en mis redes sociales, Instagram y TikTok, que salen por aquí en pantalla para que veas todo lo que por aquí yo no publico. Y sí, publico muchas cosas diferentes, así que te espero por allá. Así que ahora sí vamos a comenzar con el resto de la historia de hoy. Entonces nos quedamos en que Dan, en el cumpleaños de Betty, decide no regresar a la casa, y de hecho él se mudó justamente ese día a la nueva casa que le había comprado. Betty no tenía ni idea de esto. Él compró una nueva casa, él se mudó y le confesó a Betty: mira, sí, efectivamente Linda es mi asistente legal, pero también ella es mi amante. Ella ha sido mi amante durante los últimos 3 años, así que sí, yo tengo una relación con Linda Colkina. Y para Betty esto fue sumamente duro, fue muy duro, porque cada vez que Betty confrontó a Dan preguntándole si estaba ocurriendo algo con Linda, él la desacreditó. Él le dijo que ella estaba loca, que ella estaba paranoica, que ella era una persona insegura, irracional. Mientras tanto, la relación efectivamente estaba sucediendo, y eso terminó destruyendo por completo la confianza de Betty, porque sintió que no solo había sido traicionada emocionalmente, sino que también ella había sido manipulada psicológicamente durante años, mientras él intentaba convencerla a ella de que su intuición no tenía fundamento, de que ella estaba loca, se lo estaba imaginando. Además, para Betty el dolor era todavía más profundo, porque Dan no solo la había engañado, él también había atacado directamente su autoestima durante este periodo. Le había hecho comentarios sobre su edad, sobre su apariencia física, sobre su peso, mientras simultáneamente él mantenía una relación con una mujer a la que él le llevaba 16 años, una mujer mucho más joven que él y que ella. Obviamente, si él estaba comparando a Betty, a su esposa, con quien ella había tenido 5 hijos, uno de ellos falleció luego de nacer y también tuvo múltiples pérdidas, obviamente no va a estar igualita con una muchachita de 21 años, ¿ok? Después de haber dedicado gran parte de su vida adulta a apoyar la carrera de Dan, a criar a sus hijos y construir junto a él la imagen de una familia perfecta, Betty sintió que todo aquello había sido reemplazado de un momento a otro. Para ese momento, Linda Colkina ya se había mudado oficialmente con Dan Broderick a su nueva residencia, que era una casa incluso más grande y lujosa que la casa familiar en La Joya, donde habían vivido durante años. La relación entre Dan y Linda ya no era un secreto ni un rumor dentro del círculo social y legal de San Diego. Para ese punto era completamente pública. Todo el mundo sabía que Dan había dejado a Betty Broderick y que ahora vivía con una mujer mucho más joven, y para Betty aquello representó algo muchísimo más profundo que solamente el final del matrimonio. Ella sentía que estaba perdiendo su identidad completa, porque Betty no solo veía a Dan como su esposo, ella veía en él toda su vida construida alrededor de ese matrimonio. Durante años ella había sacrificado su estabilidad, su tiempo, su cuerpo, sus sueños personales y prácticamente toda su juventud para ayudar a construir la carrera, el prestigio y la fortuna que ahora Dan estaba disfrutando con otra persona. En la mente de Betty, sin todos los sacrificios de los que hablamos en la primera parte, sin todo lo que ella sacrificó, Dan jamás habría llegado al nivel de éxito que él tenía. Y aunque otras personas pudieran debatir cuánto mérito correspondía a cada uno, para ella era imposible separar el ascenso de Dan de todo lo que ella había soportado y construido junto a él. Por eso, además de tristeza, Betty comenzó a experimentar emociones mucho más intensas. Ella comenzó a experimentar rabia, humillación, impotencia y una sensación constante de injusticia. Ella sentía que había sido reemplazada después de haber entregado décadas enteras de su vida. Sin embargo, y a pesar de todo, Betty todavía tenía como que una pequeña esperanza emocional de que aquello fuera temporal. Ella pensaba que quizá Dan estaba atravesando una crisis de mediana edad, como un midlife crisis, como que yo quiero experimentar algo más, no tengo que ver qué hay allá afuera, a ver si realmente el paso está más
más verde allá afuera. Eso era algo que ella había visto suceder en otros matrimonios de su círculo social. Hombres exitosos que tenían aventuras, que abandonaban momentáneamente a sus familias, pero luego terminaban regresando porque se daban cuenta que realmente su familia era lo más importante. Betty quería creer que eso era lo que eventualmente ocurriría. Ella creía que en algún momento Dan entraría en razón y entendería el valor de su familia y regresaría a casa. Incluso aunque ya viviera con Linda, aunque hubiera comprado otra propiedad más lujosa, más grande y la relación fuera completamente pública, Betty seguía aferrándose a la esperanza de que todo aquello fuera solamente como una etapa pasajera y no el final definitivo de la vida que ella había construido. Pero toda esperanza que Betty y Broderick todavía conservaba terminó derrumbándose cuando Dan finalmente le pidió el divorcio. Dan le dejó claro que ya no quería continuar con el matrimonio. Le dijo que quería separarse definitivamente, que ya no la amaba y que no veía ningún futuro juntos. Para Betty esto fue devastador porque convertía en permanente algo que para ella todavía podía ser temporal. Hasta ese momento, una parte de ella seguía creyendo que Dan eventualmente regresaría a casa, pero la solicitud de divorcio le confirmó que él no veía la relación con Linda como una aventura pasajera ni una simple crisis de mediana edad. Él estaba construyendo una vida nueva sin Betty, pero con Linda. Y eso hizo que Betty sintiera que todo aquello por lo que había trabajado y sacrificado durante décadas estaba siendo borrado de un momento a otro. No solo estaba perdiendo a su esposo, también ella sentía que estaba perdiendo el lugar que ella ocupaba dentro de la vida que ella ayudó a construir. A partir de ese momento, el conflicto entre ambos dejó de ser únicamente emocional y comenzó a convertirse en una batalla abierta, amarga y profundamente destructiva, no solamente para ellos, sino también para sus hijos que se estaban en medio de todo esto. Y entonces, en medio de toda esa rabia, de resentimiento y sensación de abandono, fue entonces cuando Betty comenzó a reaccionar de maneras cada vez más impulsivas y confrontacionales hacia Dan. Betty sentía que Dan estaba intentando construir una vida completamente libre de las responsabilidades familiares que ambos habían creado juntos, y eso a ella le parecía totalmente injusto, especialmente porque durante años ella había asumido casi sola la crianza de los niños, mientras que él se concentraba en su carrera. Desde la perspectiva de Betty, Dan nunca había sido un padre particularmente presente o involucrado. Aunque él mantenía económicamente a la familia, ella sentía que él evitaba activamente las responsabilidades cotidianas relacionadas con los niños, y que incluso parecía incómodo o estresado cuando tenía que lidiar con ellos directamente. En medio de ese conflicto emocional, Betty tomó una decisión impulsiva. Ella llevó a su hijo menor hasta la nueva residencia de Dan y lo dejó allí, en la entrada de la casa, en las escaleras de la casa lo dejó allí, obligándolo de cierta manera a hacerse cargo del niño. Más que un simple acto práctico, aquello parecía darle un mensaje directo de Betty hacia Dan. Si él quería abandonar el matrimonio y construir otra vida, también tendría que asumir las responsabilidades de ser padre y no dejar toda la carga emocional y doméstica únicamente sobre ella. Ese tipo de episodios comenzaron a mostrar cómo el conflicto entre ambos estaba escalando rápidamente y cómo las emociones acumuladas durante años de resentimiento, de abandono, de humillación, de rabia, cómo estaban empezando a transformarse en comportamientos cada vez más extremos, erráticos y destructivos por parte de ambos. Tiempo después, Betty Broderick volvió a hacer algo similar y dejó a otro de sus hijos en la residencia de Dan, esperando de cierta manera obligarlo a involucrarse más en la vida de los niños y a sentir el peso de las responsabilidades familiares que ella había cargado prácticamente sola durante tantos años. De cierta manera, ella decía, ok, tú quieres gozar ahora de tu soltería, de que tú estás ahora con Linda y tú no tienes que lidiar con niños, con llevar al colegio, con llevar a prácticas de fútbol, con llevar a esto, tú no tienes que lidiar con nada y yo tengo que hacer todo y tú quieres estar gozando, pues no, tú también te vas a encargar de los niños. Pero también ella sabía que a él le molestaba todo esto. Para él no era placentero tener que lidiar con sus hijos, pero el resultado no fue el que Betty esperaba. En lugar de acercarse emocionalmente a ella o darse cuenta como que wow, es mucha la carga que tú tenías, como que yo te necesito para que tú te ocupes de esta parte de la vida, en lugar de que eso sucediera, de que él se acercara emocionalmente a ella o de él que él reconsiderara la separación, Dan comenzó a ver este tipo de comportamientos como señales de inestabilidad y confrontación. Poco a poco la relación entre ambos se volvió todavía más hostil, más caótica y más marcada por peleas constantes, por resentimiento y dinámicas cada vez más destructivas. Y mientras Betty intentaba desesperadamente recuperar el control sobre una vida que sentía que se estaba desmoronando, Dan comenzó a distanciarse todavía más y a prepararse para una batalla legal y personal mucho más agresiva. Pero lo que ocurrió después sorprendió completamente a Betty Broderick. En lugar de Dan colapsar y sentirse incapaz de manejar a los niños, Dan Broderick comenzó a reorganizar toda su vida alrededor de los niños. Dan entendió rápidamente que no podía encargarse solo de todas las responsabilidades domésticas y claro, tampoco Linda, porque Linda era su asistente,
adolescente. Entonces, mientras él mantenía su carrera profesional, él no podía hacerse cargo de todo esto, así que él utilizó sus recursos económicos para construir una estructura completa de apoyo alrededor de la familia. Él contrató niñeras, personal doméstico y personas encargadas de coordinar el funcionamiento de la casa y el cuidado de los niños, ¿ok? Pero, o sea, él tenía como una persona que manejaba el personal de la casa. Quién cocinaba, quién limpiaba, quién llevaba y buscaba a los niños, quién cuidaba de todo. Pero además de eso, y esto fue lo que más le impactó a Betty, Dan comenzó a involucrarse personalmente con sus hijos de una manera que nunca había hecho antes. Él comenzó a llegar más temprano al trabajo. Él sacaba tiempo para ayudarlos con las tareas. Él pasaba tiempo con ellos y desarrolló rutinas y sistemas que le permitían convivir con los niños de una manera más organizada y funcional para él. Y claro, ella se enteraba de todo esto porque sus propios hijos le contaban cómo estaban las cosas en la casa, porque ella hablaba con ellos todavía y los veía. Todo normal todavía. Por primera vez, Dan parecía estar convirtiéndose en un padre presente. Y mientras esto ocurría, todos los niños convivían también con Linda Colquina dentro de la nueva residencia. Eso hizo que Betty reaccionara todavía más intensamente porque sentía que la vida familiar que ella había construido estaba siendo reemplazada delante de sus ojos. En su mente, Dan estaba creando una nueva versión de la familia, pero sin ella. O sea, Dan estaba haciendo todo lo que ella tenía años esperando que sucediera. Lo estaba haciendo todo, siendo un padre atento, estando con sus hijos, estando en la casa, buscando todo, ya lo estaba haciendo. Pero lo estaba haciendo todo ahora que ella no estaba. Cuando ella vio que la dinámica parecía funcionar, Betty llevó también a una de sus hijas a vivir allá. Y ya eran 3 de los niños viviendo en casa de Dan. Aunque Betty seguía teniendo acceso a los hijos y podía verlos, y podía buscarlos, hablar con ellos cuando quisiera, emocionalmente aquello fue devastador para ella. Porque estaba viendo cómo el hombre que durante años había mostrado distante y ausente con los niños, ahora sí estaba dedicándoles tiempo, energía, atención, pero en una nueva casa y junto a otra mujer. La batalla de divorcio entre Betty y Dan Broderick se convirtió en una guerra legal y emocional extremadamente destructiva que duró aproximadamente 4 años, desde el 1985 hasta el 1989. Y no fueron 4 años simplemente de esperar el divorcio, fueron 4 años de litigios constantes, audiencias interminables, discusiones por dinero, propiedades, manutención, custodia de los hijos, una escalada continua de hostilidad para ambos. Dan, siendo un abogado exitoso y especializado precisamente en estrategias legales agresivas, tenía una enorme ventaja dentro del sistema judicial. Y Betty comenzó a sentir que él estaba utilizando no solo su dinero, sino también su conocimiento legal para controlarla y desgastarla emocionalmente. Y la situación comenzó a deteriorarse muchísimo, porque Betty, o sea, Dan le contaba en ocasiones como cuál era su táctica, le contaba que él sabía que en X cantidad de tiempo él iba a ganar ese caso, porque su táctica, su modus operandi era agobiar tanto a la otra parte con papeles, con demandas, con esto, con audiencia, agobiarlo tanto que ya la otra parte cediera y ya. Ya ella conocía las tácticas de su esposo en su trabajo. Ella sentía que él estaba aplicando esas mismas tácticas, ese mismo modus operandi con ella, ¿ok? Betty reaccionaba de manera cada vez más impulsiva, errática y explosiva. En múltiples ocasiones ella violó órdenes judiciales y restricciones que Dan había conseguido en su contra. Dan, por su parte, comenzó a solicitar órdenes de alejamiento para impedir que Betty se acercara a él, a Linda o a la nueva casa, y las razones de esas órdenes no surgieron de la nada. El comportamiento de Betty comenzó a escalar progresivamente y esta fue la razón de las órdenes de alejamiento. Ella llamaba repetidamente a la casa, dejaba mensajes agresivos, aparecía inesperadamente en propiedades de Dan y tenía explosiones de ira cada vez más frecuentes. O sea, estaba en crisis real. Mientras tanto, Dan seguía avanzando con el divorcio y consolidando públicamente su relación con Linda Colquina, algo que para Betty era una humillación constante dentro del mismo círculo social en que ambos se movían, dentro de los clubes de los que ambos eran miembros. Porque ahora la nueva pareja de Dan era Linda, y quienes eran amigas de Betty ahora también estaban codeándose con Linda como pareja de Dan. En 1985, con el inicio del proceso de divorcio, ella se dio cuenta demasiado tarde de que realmente ella no tenía control ni propiedad sobre casi nada de la vida que ayudó a construir. Durante años, Betty había vivido como una mujer extremadamente acomodada. Mansiones, clubes privados, viajes, carros de lujo, ropa cara, escuelas privadas para los niños, y ella asumía que todo eso también era suyo, porque era parte del patrimonio matrimonial. Pero cuando el matrimonio colapsa y empiezan las peleas legales, ella descubre algo devastador. Prácticamente nada estaba a su nombre, nada. La única propiedad que legalmente compartían era la primera casa que compraron en La Joya, y eso ocurrió casi por accidente circunstancial. En ese momento temprano del matrimonio, Dan todavía no generaba el nivel de ingresos que tenía, que él iba a generar después eventualmente. Betty aún trabajaba,
trabajaba y su historial financiero era necesario para que el banco aprobara la hipoteca de esa primera casa. Por eso esa casa terminó a nombre de ambos. Pero después, conforme Dan se volvió millonario, las cosas empezaron a estructurarse alrededor de él. Las cuentas bancarias, las inversiones, las propiedades, el manejo financiero, decisiones económicas, todo quedaba bajo el control de Dan. Y Betty tenía acceso al dinero. Sí, ella vivía rodeada de lujo, sí, pero legalmente y financieramente ella dependía completamente de él. Y cuando comenzó el divorcio, esa dependencia se convirtió en una herramienta de control. Dan le ofreció una especie de manutención temporal mensual de aproximadamente $9,000 para sostenerse a ella y a los niños. Y yo sé que $9,000 suena como mucho dinero, sobre todo en esa época era mucho dinero, pero si tú tomas en cuenta el estilo de vida que llevaban los niños, las cosas que había que hacer en la casa, todo, no era tanto dinero, sobre todo cuando estamos hablando de un millonario que gana millones de dólares al año, ¿ok? Pero el problema no era solamente la cantidad, era la manera en que él manejaba ese dinero. Te explico. Según Betty, y no solamente según Betty, o sea, hay evidencia de esto, lo que yo voy a decir ahora. Hay evidencia de esto, que es una locura, pero hay evidencia de esto. Dan convirtió esa mensualidad en un sistema de castigos. Si ella lo insultaba, deducción. Si le dejaba mensajes agresivos en la máquina contestadora de la casa, deducción. Si violaba alguna condición que le había dicho, como por ejemplo, no puedes llamar a los niños después de las 5 de la tarde, y ella lo llamaba, deducción. Si hablaba mal de él frente a los niños y él se enteraba, deducción. Si tenía un episodio explosivo y ella estaba enojada, deducción. O sea, cuando hablo de deducción, cada vez que pasaba eso, él le restaba cierta cantidad de dinero de esos $9,000 que él le dijo así como de boca, no fue un acuerdo que hicieron, fue de boca. Yo te voy a dar $9,000 mientras se resuelve el asunto, mientras llegamos a un acuerdo legal, pero si tú haces cualquiera de esas cosas, yo te voy a restar dinero de esos $9,000. Así que o te portas bien o no te doy ni un peso. Insane. La madre de tus hijos. Ok. Y sí, obviamente es importante decir, hay que aclarar, que efectivamente Betty estaba teniendo conductas erráticas y agresivas. Es real. Ella dejaba mensajes llenos de rabia, hacía escenas, insultaba a Linda, rompía cosas. Ella entraba a la casa de Dan, hacía lo loco, aunque hubiera una orden de alejamiento, de restricción, ella entraba y rompía cosas en la casa de Dan y violaba límites constantemente. Y Dan no inventó esos episodios. Muchos estaban documentados. Ok. Todo esto desde la perspectiva de Betty se sentía profundamente humillante y abusivo. Ella sentía que él controlaba el dinero, controlaba el sistema legal, controlaba la narrativa del divorcio de ellos y lo que ella hacía, y también controlaba cuánto ella merecía recibir mes a mes según su comportamiento, como que ella era una niña. Era como si Dan se hubiera convertido simultáneamente en su ex esposo, en el juez, en el fiscal, en el banco, y esto alimentó todavía más su resentimiento. Hubo meses en que las deducciones eran tantas que prácticamente ya no recibía nada de dinero, nada. Él le cancelaba las tarjetas de crédito. Él le trancaba el juego porque todo estaba a nombre de él. Ella empezó a vivir el proceso no como un divorcio normal, sino como una guerra de desgaste psicológico. Por eso Betty insistía de manera obsesiva en llegar a un acuerdo definitivo ordenado por la corte, algo legal, que fuera una cifra fija, estable y legalmente obligatoria, a la que Dan no podía estar haciendo modificaciones cuando le diera la gana, de manera arbitraria. ¿Ok? Ella quería cerrar el litigio porque sentía que mientras el caso siguiera abierto, Dan podía seguir manipulándolo todo. Pero Betty también estaba convencida de que Dan alargaba el proceso intencionalmente. Y honestamente esa percepción no surgía de la nada tampoco. Dan era un abogado muy inteligente, competitivo y con muchísimas conexiones dentro del sistema legal de San Diego. Él entendía perfectamente cómo funcionaban las tácticas procesales de aplazar audiencias, de extender negociaciones, de presentar mociones, de acumular documentación, de usar tecnicismos, de presionar emocionalmente a la contraparte. Para Betty, cada retraso era una forma de tortura. Ella sentía que mientras más largo se hacía el proceso, más dinero ella gastaba, dinero que ella, o sea, su proceso legal, ella tenía que pagarlo, el dinero que Dan le daba, lo que ella le quedaba mensualmente. Más desesperada ella se volvía, más inestable lucía ante la corte, y toda la ventaja de todo esto la obtenía Dan. Y aquí es donde el caso se vuelve tan complejo y tan debatido, incluso décadas después, por ejemplo, como aquí con este caso, porque coexisten dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, Betty sí estaba perdiendo el control emocionalmente, sus conductas eran cada vez más obsesivas y explosivas, pero por otro lado, muchas personas también creen que Dan ejercía un nivel muy calculado de control psicológico, financiero y legal sobre ella durante el divorcio. Y esa mezcla de humillación, dependencia económica, rabia, reemplazo romántico, desgaste judicial y sensación constante de impotencia fue convirtiéndose lentamente en una obsesión destructiva que terminaría explotando de la peor manera posible. La situación comenzó a afectar gravemente
gravemente a los hijos. Obviamente, los niños quedaron atrapados entre ambos padres y muchos describieron después una dinámica familiar completamente tóxica. Algunos hijos vivían por temporadas con Dan y otros con Betty. Había manipulación emocional de ambos lados. Los hijos eran usados como mensajeros y ellos escuchaban insultos constantes sobre el otro padre. Y mientras todo eso ocurría, Dan y Linda continuaban avanzando con su relación viento en popa. Para Betty eso era insoportable porque ella esperaba que la relación fracasara. Esperaba que Dan recapacitara todavía en ese momento. Ella esperaba que Linda desapareciera eventualmente, pero ocurrió todo lo contrario. Ella no podía entender cómo la vida de Dan parecía mejorar mientras la de ella se desmoronaba. Él seguía ganando millones al año, seguía viviendo en mansiones, seguía teniendo prestigio social y ahora además tenía una nueva mujer a su lado que era joven. Mientras tanto, Betty estaba emocionalmente destruida, obsesionada con la traición de Dan y consumida por la rabia y la impotencia. El deterioro emocional y psicológico de Betty se hacía cada vez más evidente para la gente que la rodeaba. Muchas amistades comenzaron a preocuparse seriamente por ella e incluso intentaron intervenir, porque Betty ya no parecía solamente ser como una mujer que estaba pasando por un divorcio doloroso. Ella parecía una persona completamente consumida por la rabia, por la obsesión y la humillación constante. Y una de las maneras en que intentaba anestesiar todo ese dolor era gastando dinero de manera compulsiva. Betty empezó a desarrollar hábitos de compra completamente excesivos. Ella compraba mucho desde antes, pero ahora era una cosa excesiva, era preocupante. Ella hacía compras enormes en supermercados. Ella compraba ropa de diseñador innecesaria, artículos carísimos que ella nunca usaba, que tenían todos los tickets en el closet, no usaba nada, pero lo compraba todo. Hacía viajes de compras impulsivos, hacía gastos descontrolados en tiendas como Nordstrom. O sea, ella no podía escuchar que Nordstrom tuviera un descuento, una cosa, porque ella tenía que ir a gastar para allá. Si había una liquidación, ella iba. Si veía algo lujoso, ella lo compraba. Si se sentía emocionalmente destruida después de una audiencia, ella gastaba dinero. Era casi como una forma de llenar el vacío emocional o de intentar mantener viva la identidad de esposa rica de Dan Broderick, que ella sentía que estaba perdiendo. Pero al mismo tiempo, su vida ya no tenía la estabilidad económica de antes, porque además de esos gastos impulsivos, Betty estaba gastando cantidades enormes en abogados y en el propio proceso judicial. Y aquí hay algo importante en la percepción de Betty. Ella sentía que el sistema entero estaba diseñado para favorecer a Dan. Según ella, aunque legalmente Dan debía cubrir gran parte de los costos relacionados con el divorcio y existían argumentos para que ayudara con los honorarios legales de ambos lados, porque él fue quien puso el divorcio y esto puede variar de estado en estado, pero generalmente quien pone el divorcio, quien pide el divorcio, es también quien cubre la mayoría de los gastos legales. En la práctica, eso no estaba ocurriendo de una manera que realmente la protegiera a ella económicamente, porque ella era la que tenía que costear todo, porque Dan no estaba pagando los gastos legales, ¿ok? O sea, de alguna manera él buscó la forma de que él no pagara nada y que Betty buscara la manera de pagar. Entonces, de alguna manera, Betty sentía que Dan tenía acceso casi ilimitado a recursos mientras ella se estaba hundiendo financieramente, y esa diferencia de poder era brutal para ella, porque Dan no era solamente el esposo. Él era un abogado millonario de negligencia médica en San Diego. Él conocía juez, él conocía despachos, él conocía procedimientos, conocía tácticas legales. Además, tenía prestigio profesional. O sea, cualquier persona le iba a hacer un favor a Dan, ¿ok? Y además, Betty llegó a sentir que todos los mejores abogados estaban vinculados social o profesionalmente a Dan, de alguna manera. Y por eso, ninguno de estos abogados que eran muy buenos querían trabajar con ellos o querían representarla. Entonces, desarrolló una paranoia que para algunos era parcialmente comprensible y para otros completamente distorsionada, de que nadie le iba a defender. Ella veía conspiración en todo. Si perdió una audiencia, si un juez favorecía a Dan, si un abogado renunciaba, si se retrasaba una decisión, si la reprendían en corte. Para Betty, todo confirmaba la misma idea de que todo el mundo estaba del lado de Dan. Y el problema es que, desde su perspectiva emocional, la evidencia parecía reforzar eso constantemente, porque audiencia tras audiencia, ella sentía que salía perdiendo. Perdía dinero, perdía credibilidad, perdía control y perdía cercanía con los hijos, perdía estabilidad, perdía estatus social y veía cómo Dan seguía prosperando. Mientras tanto, ella estaba cada vez más aislada. Ella subió considerablemente de peso durante esos años. Ella estaba deprimida, tenía explosiones de ira frecuentes, dormía mal, vivía obsesionada con Dan y Linda. Muchas de sus amistades empezaron a agotarse emocionalmente de escuchar el mismo tema todos los días, porque Betty solamente hablaba del divorcio. Todo giraba alrededor de Dan, todo giraba alrededor de Linda, todo giraba alrededor de la injusticia
injusticia que sentía. Y aquí es donde el caso empieza a entrar en un terreno muy delicado psicológicamente. Porque Betty no solo estaba furiosa por una infidelidad, ella sentía que le habían arrancado toda su identidad y hasta el reconocimiento de haber ayudado a construir el éxito de Dan. En su mente, ella había dado absolutamente todo para apoyar a Dan cuando no tenían dinero. Ella aguantó años de sacrificio para terminar siendo reemplazada por una mujer más joven y luego tratada como si ella fuera un estorbo emocional en la vida de Dan. Lo peor para Betty era que esas explosiones que ella tenía terminaban siempre a favor de Dan, beneficiando precisamente la narrativa de Dan de que Betty era una mujer loca, emocionalmente inestable, irracional y peligrosa. Y para Betty, el año 1985 fue prácticamente el inicio formal de la destrucción total de la vida que ella conocía. Porque hasta ese momento, aunque el matrimonio ya estaba roto y Dan se había separado, Betty todavía se aferraba de cierta manera a cosas materiales y simbólicas que le daban la sensación a ella de estabilidad. Y la más importante de todas era la casa familiar de La Joya, que era lo único que estaba a su nombre, el único bien importante que todavía estaba legalmente a nombre de ambos y probablemente lo único que Betty sentía verdaderamente suyo, y por eso ella estaba negada rotundamente a venderla. Hubo compradores interesados, hubo negociaciones, hubo intentos de cerrar ventas y Betty bloqueaba todo. Ella no quería firmar. Desde afuera, muchos lo interpretaban como que ella era una persona terca o que quería sabotear todos los intentos de Dan de vender la casa, pero emocionalmente para Betty vender esa casa equivalía a aceptar definitivamente que el matrimonio había muerto. Su antigua vida había desaparecido y ya no tenía ningún lugar seguro al cual aferrarse. Entonces ocurre algo que para ella fue devastador. El abogado de Dan logró obtener, ¿cómo? No se sabe. Logró obtener una orden judicial de emergencia que permitió vender la propiedad aún sin la aprobación ni la firma final de Betty. Y ese episodio profundizó todavía más la idea de que ya estaba creciendo en la cabeza de Betty, de que Dan podía conseguir absolutamente cualquier cosa dentro del sistema legal. Porque Betty sentía, o sea, ni siquiera la única cosa que estaba a mi nombre yo pude conservar. Porque él buscó la manera de que se vendiera sin yo aprobarlo. La venta de la casa la destruyó a ella emocionalmente y casi inmediatamente después vino otro golpe enorme. Dan logró obtener custodia legal provisional de los 4 hijos. ¿Okay? La justificación presentada ante la corte era que Betty tenía conductas emocionalmente inestables y potencialmente dañinas para los menores. Explosiones de ira, lenguaje vulgar, insultos constantes hacia Dan y Linda, comportamiento errático, episodios impulsivos y nuevamente aquí coexistían dos realidades incómodas. Betty sí estaba actuando de manera cada vez más explosiva, pero Betty también sentía que Dan estaba utilizando estratégicamente cada uno de los colapsos emocionales que ella tenía para destruirla legalmente. Desde la perspectiva de Betty, él estaba construyendo cuidadosamente un expediente para presentarla a ella como una madre peligrosa e irracional. Luego, en el 1986 ocurrió algo importantísimo en el caso, la bifurcación del divorcio. La corte separó legalmente el estado civil del resto de las disputas. Eso significaba que el matrimonio quedó oficialmente disuelto antes de resolver propiedades, dinero, manutención y conflictos de custodia. O sea, se dividió en dos. Ya la parte civil de que están casados ya no está, ya están solteros cada uno, divorciados, y queda la otra parte de dinero, manutención, etc. En términos prácticos, Dan quedó legalmente libre para volver a casarse. Y eso fue otro golpe psicológico brutal para Betty, porque mientras ella seguía atrapada en litigios interminables, Dan podía seguir adelante con su vida romántica. Él podía rehacer su vida, él podía casarse, él podía construir una nueva familia. Y ya los niños le habían dicho a Betty que Linda le contaba a los niños, ¿ok? Porque Linda no es una inocente paloma en esta historia, ¿eh? ¿Ok? Linda le contaba a los niños que ella y su papá iban a tener hijos y que ella quiere tener hijos, quiere tener bebés con su papá. Entonces, los niños le contaban eso a Betty y Betty sabía que Linda quería tener hijos con Dan. Mientras Betty seguía peleando por los restos de la vida anterior, fue después de todo esto, la pérdida de la casa, la custodia provisional y la bifurcación, que Betty tuvo uno de los episodios más famosos y extremos del caso. En un ataque de rabia, ella condujo su vehículo directamente hacia la residencia de Dan y estrelló el automóvil contra la puerta principal de la casa. Ese incidente fue muy grave y terminó fortaleciendo todavía más la narrativa legal de Dan, que Betty era una mujer peligrosa, impulsiva y fuera de control. Debido a ese episodio y a múltiples desacatos relacionados con órdenes judiciales, Betty pasó un breve tiempo en prisión incluso. No fue una condena larga, pero sí representó, o sea, fue como un mes aproximadamente, pero sí representó una humillación pública enorme. Y cuando salió, la situación ya estaba completamente desbordada. Para ese momento, Betty sentía que había perdido cualquier posibilidad de competir contra Dan dentro del sistema legal. Ella estaba convencida de que jueces, abogados, colegas y prácticamente todo el aparato judicial de San Diego giraba alrededor de la influencia de Dan. Entonces comenzó a
a recurrir cada vez más al acoso obsesivo. Ella llamaba constantemente a la casa, dejaba mensajes obscenos, insultaba a Linda, amenazaba verbalmente a Dan y hacía llamadas interminables. Y Dan comenzó a documentar absolutamente todo. Él instaló sistemas de grabación telefónica, guardaba mensajes, archivaba incidentes, acumulaba evidencia constantemente y de esa manera cada explosión de Betty se convertía en una pieza más del expediente legal. No obstante, mientras pasaba todo esto, Linda se encargaba a través de una amiga, esto también se confirmó, a través de una amiga, ella le enviaba como si fuera correspondencia a la casa de Betty, revistas sobre cómo bajar de peso, cómo verte más joven, cosas que puedes hacer para bajar de peso, para mejorar tu apariencia, o sea, un montón de cosas, sugiriéndole a Betty, y ella sabía que era Linda que se lo enviaba, pero ella no tenía cómo confirmarlo, pero luego se confirmó, efectivamente hizo una investigación y todo como parte de este caso, y sí, Linda le enviaba todo eso para provocar a Betty, como para decirle, yo soy la mujer joven y bonita, tú eres la mujer vieja y gorda. Les digo que no es una dulce paloma, Linda, no. Y entonces vino una de las partes más surrealistas y controvertidas de toda esta guerra. Dan consiguió una orden relacionada con sanciones económicas sobre la manutención temporal que él mismo pagaba. O sea, lo que él hacía anteriormente de que yo te voy a restar tanto, $100 por cada insulto, $100 por cada... Ahora él consiguió una orden judicial con sanciones relacionadas con sanciones económicas sobre la manutención temporal que él mismo le pagaba. Por cada insulto grave o violación de ciertas condiciones podían descontársele cantidades específicas de dinero, ya legalmente. Y según múltiples relatos del caso, hubo momentos en que Betty prácticamente perdía toda su mensualidad debido a llamadas agresivas, insultos, desacatos y comportamiento considerado abusivo. Mientras tanto, las órdenes de restricciones se multiplicaban. Dan obtuvo múltiples órdenes de emergencia para impedir que Betty se acercara a él, se acercara a Linda, entrara a la propiedad o tuviera ciertos contactos relacionados con los hijos. Pero Betty ignoraba constantemente todas las restricciones. Ella entraba a la casa, vandalizaba propiedades, pintaba paredes en aerosol, destruía objetos, arruinaba comida, invadía espacios privados, aún sabiendo que estaba violando órdenes judiciales. Y cada nuevo incidente empeoraba aún más su situación legal. Para finales de los 80, Betty ya no era vista solamente como la ex esposa que estaba furiosa. En muchos círculos legales y sociales de San Diego, ella había empezado a ser vista como una mujer peligrosamente obsesionada con Dan y con Linda. Después de casi 4 años de litigios interminables, de humillaciones públicas, disputas por custodia, órdenes de restricción, desgaste psicológico, finalmente llegó la etapa de resolver formalmente los asuntos financieros del divorcio. Y Betty esperaba, o al menos soñaba, con que ese momento representara algún tipo de reivindicación económica por todos los años que sacrificó apoyando la carrera de Dan. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Dan utilizó una estrategia legal conocida como créditos Epstein. Yo no conocía esto, pero atiende. Básicamente, este mecanismo permite argumentar que uno de los cónyuges había usado dinero comunitario, o sea, que era entre ellos dos, o había recibido adelantos financieros que debían ser reembolsados o acreditados durante la división de bienes. Y Dan llevó esta estrategia al extremo. Él presentó cálculos y argumentos financieros según los cuales Betty le debía enormes cantidades de dinero por adelantos de efectivo, gastos excesivos, compras compulsivas, deudas acumuladas y distintos desembolsos hechos durante los años de separación. O sea, él le quería cobrar a Betty los $9,000 que él le daba de manutención mensual de lo que él le descontaba un viaje de dinero. Eso lo quería cobrar a Betty, junto con muchas otras cosas. Pero uno de los puntos más impactantes fue que Dan incluso incluyó entre la cantidad de dinero que Betty le debía, él incluyó parte del costo de sus estudios en Harvard. La lógica detrás del argumento era que Betty también se había beneficiado posteriormente del enorme éxito económico que esos estudios produjeron. Es decir, Harvard ayudó a convertirlo a él en el abogado millonario. O sea, sus estudios en Harvard ayudaron a convertirlo a él en el hombre millonario y exitoso que él llegó a ser. Y Betty disfrutó durante años del estilo de vida derivado de ese éxito que lo obtuvo a través de estudiar en Harvard. Por lo tanto, según esta argumentación, parte de esa inversión debía ser considerada dentro del cálculo financiero global. Esto para Betty fue humillación absoluta, porque desde su perspectiva, ella había sido precisamente quien sostuvo el hogar mientras él estudiaba. Ella trabajó, cuidó a los niños, mantuvo a la familia, sacrificó
sacrificó su propia independencia económica para que Dan pudiera construir esa carrera. Y ahora sentía que él estaba usando incluso ese sacrificio de ella en su contra. Betty esperaba recibir millones de dólares como parte de la división de bienes matrimoniales, pero después de aplicar créditos, deudas estudiantiles, reembolsos, ajustes financieros, el resultado fue devastador para ella. En vez de salir del divorcio con una enorme compensación económica, ella terminó debiéndole dinero a Dan. La cifra inicial de los cálculos rondaba cientos de miles de dólares, exactamente $750,000. $750,000 porque él estaba cobrando hasta la mitad de sus préstamos estudiantiles a Betty. Aunque finalmente la resolución dejó que el balance fuera bajando aproximadamente $28,000 que Betty debía pagarle a Dan. Todo porque Dan buscó la manera de buscar una ley que de alguna manera le pudiera tergiversar y doblarla a su favor y él no tener que pagarle dinero. Y él terminar sin deberle un peso en división de bienes matrimoniales, por lo que él había ganado mientras estaba casado con Betty. Y sí, técnicamente, la corte también estableció una manutención mensual considerable de alrededor de $16,000 mensuales, lo cual objetivamente era una suma alta para la época. Pero para Betty eso no importaba, porque emocionalmente ella no comparaba esa cifra con el ingreso promedio de una persona común. Ella estaba comparando esa cifra con la fortuna de Dan, y Dan ya ganaba millones de dólares al año. Él vivía rodeado de lujo, seguía acumulando riqueza, seguía creciendo profesionalmente, seguía viviendo en mansiones, mientras ella sentía que había entregado toda su juventud, había ayudado a construir ese imperio y aún así ella estaba saliendo del divorcio debiéndole dinero a él. Para Betty, el fallo no fue simplemente una derrota financiera, fue una invalidación de su sacrificio como esposa y como madre. Ella sentía, o sea, yo construí esta vida contigo y ahora tú te quedas con todo y yo te debo a ti. Y después de la resolución financiera del 1989 vino el golpe emocional que probablemente Betty llevaba años temiendo más que cualquier cosa, que fue la boda de Dan y Linda. El 22 de abril del 1989, Dan Broderick y Linda Colkina se casaron oficialmente en el patio de la mansión donde vivían en San Diego. Y el contexto emocional de esa boda era absolutamente explosivo. Mientras tanto, Dan estaba celebrando un nuevo matrimonio con la mujer por la que desde la perspectiva de Betty todo se había destruido. Mucha gente cercana a Dan estaba genuinamente preocupada por la posibilidad de que Betty apareciera en la boda. Y no era paranoia infundada, porque para ese momento ya existían antecedentes del comportamiento de Betty. De hecho, según los relatos posteriores, algunas personas incluso le sugirieron a Dan usar un chaleco antibalas durante la ceremonia. La sola existencia de esa conversación demuestra el nivel de tensión que rodeaba el evento, pero Dan rechazó la idea. Él decía que no iba a vivir aterrorizado por Betty ni iba a permitir que ella controlara su vida mediante el miedo. Aún así, él sí tomó precauciones. Él contrató un servicio de seguridad privada encubierta para vigilar discretamente la boda y monitorear cualquier posible aparición o altercado. Y lo importante es que Betty sabía perfectamente cuándo ocurriría esa boda, sabía dónde sería, sabía quiénes asistirían, sabía exactamente lo que significaba simbólicamente, porque esa boda representaba la oficialización definitiva de su reemplazo. Ya no era la amante, Linda la amante, ya no era la aventura que él tuvo, ya no era la crisis de mediana edad que él tuvo. Linda ahora era oficialmente la nueva esposa de Dan Broderick. Linda era Linda Broderick ahora. Y las amistades de Betty entendían el peligro emocional de ese día. Muchas estaban genuinamente aterradas de lo que ella sería capaz de hacer. Entonces ellas organizaron una especie de intervención informal para mantenerla ocupada y emocionalmente contenida durante toda la jornada. La acompañaron, la distrajeron, planificaron actividades, hicieron cosas que a Betty le gustaba hacer, intentaron mantenerla lejos de cualquier noticia relacionada a la boda, intentaron evitar que ella se quedara sola rumiando pensamientos obsesivos y sorprendentemente ese día no ocurrió nada. Betty no apareció en la boda, no hubo confrontación, no hubo violencia, no hubo escándalo público, pero emocionalmente la boda sí marcó un punto de no retorno, porque después de abril del 89, Dan ya no era simplemente el esposo separado, él era oficialmente el esposo de otra mujer, y eso terminó ya de destruir cualquier fantasía, cualquier esperanza que tenía Betty de que se pudieran reconciliar. Ya quedó en el olvido, y también quedó en el olvido la esperanza ya poder recuperar su antigua vida. A partir de ahí, muchas personas cercanas a Betty describieron que su obsesión y su deterioro emocional se intensificaron todavía más.
más, porque en su mente Dan no solamente le había quitado el matrimonio, ahora estaba celebrando públicamente una nueva vida construida sobre las ruinas de ella. En los meses posteriores a la boda, su estado mental empeoró todavía más. Hablaba constantemente sobre Dan y Linda, ella lloraba, ella gritaba, tenía episodios depresivos severos, alternaba entre amenazas, desesperación y deseos de reconciliación. Algunas amistades empezaron a preocuparse seriamente por ella, y algo importante en todo esto, Betty sí hacía amenazas violentas verbalmente. Varias personas dijeron después que ella hablaba de matar a Dan, pero muchos no lo tomaban completamente en serio porque ella llevaba años diciendo comentarios explosivos de esa naturaleza y no pasaba nada. Y ya para noviembre del 89, la situación económica y psicológica de Betty estaba al límite. Habían pasado apenas unos 7 meses desde la boda de Dan y Linda, pero para Betty esos meses habían sido una continuación del mismo infierno emocional. Litigios, amenazas legales, órdenes de alejamiento, órdenes de restricción, humillación, aislamiento y una obsesión constante con la nueva vida de Dan y Linda. Entonces, entre el 3 y el 4 de noviembre del 89, Betty recibió otra carta certificada enviada por el abogado de Dan, y esa carta fue devastadora para ella. El mensaje era severo y directo. Si ella continuaba acosando a Dan y a Linda, enfrentaría cargos criminales adicionales por desacato que podían enviarla nuevamente a prisión. Para alguien emocionalmente estable, quizás esta carta habría sido solamente una advertencia legal y ya. Pero Betty ya llevaba años viviendo en un estado de agotamiento psicológico extremo. Ella sentía que todo lo que ella hacía estaba siendo monitoreado, todo era documentado y todo podía convertirse en evidencia, y cualquier error podía terminar destruyendo lo poco que le quedaba. Y algo importante en la narrativa de Betty es que ella no sentía que el hostigamiento fuera unilateral, porque aunque legalmente Dan y Linda aparecían como las víctimas principales del acoso, Betty siempre sostuvo que Linda también la provocaba y disfrutaba humillarla. Como les dije, hubo testimonios y relatos relacionados con revistas y materiales enviados directamente a casa de Betty sobre pérdida de peso, sobre artículos de revistas para verse más joven, contenidos asociados con belleza y con apariencia física. Y para Betty esos envíos eran de una manera para recordarle, o sea, eso era constante, esos envíos. Era para recordarle que Linda era más joven y más delgada y más atractiva y ahora ocupaba el lugar que antes había sido suyo. Y en la mente de Betty esto no era simple coincidencia ni bromas, eran ataques psicológicos calculados, y eso agravaba más la situación y el sentimiento de resentimiento hacia Linda. Para ese punto, Betty ya hablaba de sentirse completamente derrotada. Según declaraciones posteriores, incluso comenzó a sentir deseos de terminar con su propia vida. Entonces llegó la madrugada del 5 de noviembre del 1989. Y aquí es donde el caso entra en su momento más oscuro. Betty tenía un revólver calibre 38 que mantenía dentro de su vehículo. Según ella, ya no lo guardaba dentro de la casa porque no quería que los niños pudieran encontrarlo o tener acceso a él durante las visitas. Esa madrugada, Betty salió de su casa y condujo hasta la residencia de Dan y de Linda en Marston Hills. Esto fue justo después de ella leer la carta donde el abogado de Dan le decía: si tú no dejas de estar acosando, te vamos a meter presa, básicamente. Más tarde, Betty diría que ella inicialmente quería hablar con Dan, que ella quería que terminara con la guerra, porque todavía seguía la disputa de la custodia de los hijos. Ella quería que él le entregara a los hijos, que lo único que ella quería era estar con sus hijos y ya, que ella quería hablar con Dan, porque realmente el acoso venía desde el tema de que ella no podía estar con sus hijos full time, como que sus hijos no estaban con ella full time. Ella sí los veía de aquí a allá. De hecho, en esa mañana uno de sus hijos estaba durmiendo en su casa. Ella salió y dejó a sus hijos durmiendo en su casa cuando salió para casa de Dan y de Linda, pero ella quería la custodia de sus 4 hijos. Ella quería hablar con Dan para decirle que ella quería terminar con esta guerra, que ella estaba cansada, que ella no quería seguir peleando y que lo único que quería recuperar era paz y poder tener una relación con sus hijos tranquila, sin tanta destrucción alrededor. Pero hay un detalle crucial que después pesaría muchísimo en el juicio. Betty entró a la casa utilizando una llave. O sea, ella no llegó y tocó el timbre y le abrieron, no. Ella entró a la casa utilizando una llave. Y no era cualquier llave. Era una llave perteneciente a su hija mayor, a Kim, quien tenía acceso a la casa de su padre. Esa llave supuestamente se había perdido. Y de hecho, su papá le había dicho a Kim: óyeme, tu mamá no puede nunca tener esta llave. Tienes que guardarla, no puede nunca tener esta llave porque si no ya va a entrar a la casa cuando le dé la gana. Y esa llave se perdió. Pero misteriosamente terminó en posesión de Betty. Betty entró durante la madrugada mientras Dan y Linda dormían en el dormitorio principal. Y allí ocurrió el doble asesinato. Los detalles exactos de los segundos previos fueron debatidos durante años. ¿Qué se dijo en ese momento? Si hubo discusión, si Dan alcanzó a despertarse, si Betty perdió el control impulsivamente, qué pasó, si ya habían tomado la decisión de antes de entrar, qué pasó allí para que acabaran Dan y Linda muertos. Porque lo que sí quedó claro fue que Betty disparó varias veces dentro de la habitación. Linda murió
prácticamente de inmediato y Dan recibió múltiples disparos y aparentemente alcanzó a reaccionar brevemente antes de morir. La fiscalía sostuvo además que Betty desconectó el teléfono para impedir que pudieran pedir ayuda, algo que utilizarían después como argumento de premeditación. Y en cuestión de minutos, la guerra emocional, financiera y psicológica que había consumido a esa familia durante años terminó convertida en un doble homicidio. El juicio contra Betty Broderick rápidamente dejó de ser un caso criminal y se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos y debatidos de Estados Unidos a inicios de los años 90. La cobertura fue masiva en televisión, en programas de noticias, en talk shows, en revistas, en periódicos nacionales. Todo el país estaba obsesionado con el caso porque tocaba temas extremadamente sensibles para la sociedad estadounidense: el divorcio, desigualdad económica dentro del matrimonio, infidelidad, violencia doméstica, emocional, salud mental, roles de género, poder legal y la figura de la esposa reemplazada. Y lo más importante era la enorme división pública que existía alrededor de Betty. Había personas que la veían simplemente como una asesina calculadora, una mujer obsesionada que violó órdenes de restricción, entró armada a una casa y mató a 2 personas mientras dormían. Pero también había muchísimas personas, especialmente mujeres, que simpatizaban profundamente con ella. Muchas amas de casa divorciadas se identificaban con la sensación de haber sacrificado su vida completa por el éxito de su esposo, depender económicamente de él, para luego ser reemplazadas por una mujer más joven y luego ser tratadas como locas cuando reaccionaban emocionalmente a esta infidelidad. Para parte de la opinión pública, Betty representaba años de rabia acumulada dentro de matrimonios profundamente desiguales. Y esa división pública terminó reflejándose directamente en el jurado. En el primer juicio, que comenzó en el 1990 y fue seguido nacionalmente, la defensa de Betty intentó construir una narrativa basada en años de abuso psicológico, humillación emocional y provocación constante. No argumentaban que Betty fuera inocente de los disparos, eso nunca estuvo en duda, porque recordemos que ella se enteró y dijo que sí, yo fui que le disparé. Lo que intentaban demostrar era que Betty había sido empujada psicológicamente al límite, que actuó bajo una explosión emocional extrema y que el contexto completo debía importar al momento de determinar el grado del crimen. Mientras tanto, la fiscalía presentó un caso mucho más frío y estructurado. Betty tomó un arma, condujo hasta la casa, utilizó una llave escondida que ella misma había guardado, entró de madrugada, disparó múltiples veces y luego huyó. Para ellos, eso era premeditación clara. Y algo importantísimo, la fiscalía utilizó años completos de comportamiento obsesivo de Betty como evidencia de intención y peligrosidad. O sea, todas las amenazas, el vandalismo, las llamadas constantes, desacatos, violaciones de órdenes judiciales y el incidente del automóvil contra la casa, cuando ella estrelló el automóvil contra la puerta de la casa. Y todo eso ayudaba a pintar la idea de una obsesión creciente que finalmente culminó en asesinato. Pero el jurado quedó profundamente dividido y ahí es donde el caso se vuelve tan histórico, porque algunos jurados sí sentían empatía por Betty y por el infierno emocional que había vivido durante años. Había personas dentro del jurado que no podían ignorar la humillación pública, el desgaste psicológico, la manipulación económica y el reemplazo por una mujer más joven. Tampoco podían ignorar la dinámica de control que Betty describía, porque es una dinámica muy común, sigue siendo común hoy, antes era aún más común. Otros, sin embargo, pensaban que nada de esto justificaba entrar armada a una casa y matar a 2 personas dormidas. La gran discusión giraba alrededor del grado del asesinato, si era asesinato en primer grado, o sea, premeditado, o si debía considerarse algo menos severo debido al estado emocional de Betty. Y es importante aclarar algo aquí, la discusión no era si Linda o si Dan merecían morir. Legalmente, absolutamente nadie estaba justificando el asesinato, porque eso está mal, porque está mal. Lo que dividía el jurado era cuánto peso debía tener el deterioro emocional y psicológico de Betty al evaluar la intención criminal y la premeditación. Finalmente, el jurado no logró alcanzar unanimidad y el primer juicio terminó siendo declarado nulo, o un hung jury, o jurado estancado. Eso solamente aumentó todavía más el fenómeno mediático, porque ahora el país entero debatía si Betty era una víctima empujada al límite o si ella era una asesina manipuladora que se negaba a aceptar el divorcio. Y esa discusión fue tan intensa que el caso necesitó un segundo juicio, por supuesto, todavía más mediático que el primero, ¿ok? La defensa intentó presentar a Betty como una variante de lo que en esa época se comenzaba a conocer más públicamente como la battered woman, o una mujer maltratada emocional y psicológicamente durante años, atrapada en una dinámica de control y de abuso que eventualmente la llevó a explotar de manera violenta. Y eso fue muy importante porque el caso no encajaba en el molde clásico de violencia doméstica que mucha gente esperaba ver. O sea, aquí no había golpes visibles, no había hospitalizaciones ni años de violencia física documentada.
devastada. Entonces, la defensa trató de ampliar la conversación hacia el abuso psicológico y coercitivo. Su argumento básicamente era: Dan no necesitaba golpear a Betty para destruirla. Según la defensa, Dan la aisló económicamente, utilizó el sistema legal para desgastarla, controló el dinero, documentó obsesivamente sus colapsos, la reemplazó públicamente por una mujer más joven, utilizó su poder profesional para dominar el divorcio y la mantuvo durante años en un estado de constante humillación y desesperación emocional. Por eso la defensa insistía muchísimo en el concepto de heat of passion, o actuar bajo el calor de la pasión, como en el momento. Legalmente eso era crucial, porque si lograban convencer al jurado de que Betty actuó de manera impulsiva, dominada por una explosión extrema y no mediante un plan racional y premeditado, entonces podían evitar una condena por asesinato en primer grado. Y la diferencia era enorme, que esto era precisamente lo que estaba buscando la defensa de Betty. La defensa quería reducir el caso a un homicidio voluntario o al menos asesinato en segundo grado, porque no fue premeditado. Ellos nunca negaron que Betty disparó. Lo que intentaban negar era la premeditación fría, y para eso necesitaban convencer al jurado de que Betty llevaba años psicológicamente devastada. Para los fiscales, por su parte, esto no era un crimen impulsivo, era un asesinato premeditado, y uno de los elementos más importantes que utilizaron para sostener esta teoría fue precisamente el revólver calibre 38 que se utilizó para asesinar a Dan y a Linda. La fiscalía argumentó que Betty había comprado el arma aproximadamente un mes antes de la boda de Dan y Linda, y para ellos eso no era coincidencia, porque en la narrativa de la acusación la boda fue el punto de quiebre definitivo, el momento en que Betty entendió que Dan jamás volvería con ella y que Linda ya no era una aventura temporal, sino la nueva esposa oficial. Entonces los fiscales construyeron la idea de que Betty comenzó a planificar el asesinato desde ese periodo. Otro punto muy importante para la acusación fue la forma en que ocurrió el crimen, porque Betty tomó el arma, condujo hasta la casa en plena madrugada, entró silenciosamente usando una llave y fue directamente al dormitorio y disparó varias veces. Eso para la fiscalía no era compatible con un impulso momentáneo nacido de una discusión espontánea, era una ejecución. Y el detalle del teléfono también pesó muchísimo. Los fiscales argumentaron que Betty desconectó el teléfono para impedir que Dan pudiera pedir ayuda, llamar por ayuda después de los disparos. Esto fortalecía todavía más la teoría de premeditación y control consciente de la escena. Ellos retrataban a Betty como una mujer que no soportó perder a Dan, que no soportó perder el control sobre Dan, el estilo de vida, el dinero, y que tampoco soportó ser reemplazada. Y por eso insistían tanto con los celos como motivación principal. Y honestamente, ambas narrativas eran lo suficientemente fuertes como para dividir profundamente la opinión pública, porque mucha gente sí veía evidencia clara de manipulación emocional y desgaste psicológico de parte de Dan, pero al mismo tiempo la secuencia objetiva de los hechos también hacía que el asesinato pareciera cuidadosamente ejecutado. Y ahí las declaraciones de sus hijas se volvieron cruciales, o sea, las declaraciones de Kim y de Lee Broderick, porque ambas habían vivido la destrucción familiar desde adentro, pero desde perspectivas completamente distintas. Kim Broderick, la mayor, que estuvo más alineada con su padre durante una gran parte del conflicto, dio un testimonio muy perjudicial para Betty. Ella describió a su madre como impredecible, explosiva, errática, obsesiva y emocionalmente aterradora durante ciertos periodos. También ella habló sobre llamadas amenazantes, insultos constantes, explosiones de ira y el ambiente caótico que Betty generaba. Ese testimonio debilitó muchísimo la imagen de Betty como una madre completamente indefensa y únicamente victimizada, porque ahora el jurado escuchaba directamente de una hija que sí hubo conductas profundamente dañinas de parte de Betty. Pero Lee Broderick ofreció una visión mucho más compleja y dolorosa. Lee había sido una de las hijas más afectadas por toda la guerra entre sus padres. El divorcio y el conflicto constante impactaron emocionalmente de forma severa su vida, y durante un tiempo en la universidad ella tuvo problemas por consumo de sustancias ilícitas. Dan reaccionó duramente, de manera muy fuerte a esto, y como consecuencia él la apartó financieramente y prácticamente la excluyó de partes importantes de su matrimonio y de su herencia, lo cual deterioró muchísimo la relación entre padre e hija. O sea, fue básicamente como que él le dijo: tú no eres más mi hija, porque tú consumiste droga, tú no eres más mi hija. Por eso Lee terminó mucho más cercana emocionalmente a Betty. Ella entendía el sufrimiento de su madre porque lo vivió directamente a su lado, y su testimonio fue mucho más ambiguo. O sea, Lee no defendía el asesinato, nunca dijo que lo que Betty hizo estuviera bien, pero sí habló sobre el hostigamiento, las dinámicas tóxicas, el desgaste psicológico y la manera en que Dan podía ser frío, controlador y humillante. Ella básicamente decía: mi mamá estaba destruida emocionalmente y había razones detrás de su colapso, pero al mismo tiempo Lee tampoco justificó el crimen, y eso es lo que hace tan trágico este caso. Incluso las personas que más entendían el sufrimiento de Betty seguían reconociendo que el asesinato ya cruzó una línea irreversible. Al final, el segundo
segundo jurado sí logró llegar a una decisión unánime. El 11 de diciembre de 1991, después del segundo juicio, Betty Broderick fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado por las muertes de Dan Broderick y Linda Colkina. Bueno, Linda Broderick. El jurado concluyó en que sí existía la intención de matar. Eso nunca estuvo en discusión. Pero a diferencia de la postura de la fiscalía, el jurado no encontró suficientes elementos para condenarla por asesinato en primer grado, que requería demostrar una premeditación fría, deliberada y completamente calculada. Y esa diferencia fue crucial, porque al no ser condenada por primer grado, Betty evitó potencialmente la pena de muerte o una condena más severa bajo la legislación de California de la época. Aún así, la sentencia fue extremadamente dura. En febrero de 1992, el juez le impuso la pena máxima posible para esos cargos: 2 condenas consecutivas de 15 años a cadena perpetua y más de 2 años adicionales por el uso ilegal del arma de fuego. En total, fueron 32 años a cadena perpetua. Después de la condena, Betty pasó décadas encarcelada en California, y algo que siguió afectando muchísimo su situación es que ella nunca logró convencer completamente a las juntas de libertad condicional de que ella asumía plena responsabilidad moral por el crimen. Ella solicitó libertad condicional en múltiples ocasiones, especialmente en el 2010 y nuevamente en el 2017, pero ambas fueron rechazadas. Ambas solicitudes fueron rechazadas. Las juntas evaluadoras repetían preocupaciones similares: falta de remordimiento genuino, tendencia a justificar los asesinatos, insistencia en culpar principalmente a Dan, Linda o al sistema, y poca empatía explícita hacia las víctimas. Ese punto fue clave, porque incluso décadas después, Betty seguía hablando del caso principalmente desde la perspectiva de mira todo lo que me hicieron, como que yo solo reaccioné. Aunque a todo esto, según la versión de Betty, ella fue a hablar con ellos, y si Dan no accedía a darle la custodia de los niños, ella, ya que venía pensando ya en terminar con su vida, con su propia vida, si él no accedía, ella se iba a quitar la vida justo delante de Dan, en la misma casa. Pero ella cuenta que parece que cuando ella entró a la casa, ella hizo un ruido. Cuando estaba en la puerta de la habitación, ella hizo un ruido. Linda se despierta y le dice a Dan: llama a la policía, que hay alguien aquí. Y ahí fue cuando ella dispara, que todo estaba oscuro, que ella no estaba viendo dónde estaba disparando. Ella disparó, pero según la autopsia, sí, Linda se murió de una vez ahí mismo, pero Dan, si hubiera recibido auxilio en ese momento, él podía haberse salvado. Pero también es cierto que sí, que ella lo admite, que en algún momento ella entró y despegó el teléfono. Ella dice que no sabe por qué, pero que despegó el teléfono, obviamente para que él no llamara al 911 a pedir ayuda. Ella dice que todo se puso negro, que ella no recuerda nada, que no sabe lo que pasó, pero que sí, que ella disparó, pero que fue como ella no recuerda muy bien lo que pasó, que ella solamente disparó y punto. Entonces, aunque muchas personas seguían entendiendo el enorme daño emocional que ella vivió, las autoridades penitenciarias consideraban preocupante que todavía ella pareciera racionalizar el asesinato como una consecuencia inevitable de ese sufrimiento que ella vivió. Y recientemente Betty Broderick murió mientras seguía encarcelada. Diversos medios reportaron que ella falleció el 8 de mayo del 2026, o sea que hace apenas unas semanas ella falleció a los 78 años de edad por causas naturales en una instalación médica vinculada al sistema penitenciario en Chino, en California. Su muerte cerró oficialmente uno de los casos criminales y mediáticos más controversiales de finales del siglo XX en Estados Unidos, un caso donde durante décadas coexistieron simultáneamente 2 verdades difíciles de reconciliar para el público: que Betty Broderick sufrió un desgaste emocional y psicológico devastador, y que aún así terminó cometiendo un doble asesinato. La familia de Linda sí se ha quejado en varias ocasiones de que durante todo este proceso, al parecer, solamente hubo 2 víctimas, que fueron Dan y Betty, porque de Linda se habló muy poco, y si se hablaba de ella, se hablaba como que ella era una rubia que no tenía nada en la cabeza, porque ella no había estudiado leyes nunca y era asistente legal. Esto es lo que ellos dicen, no lo digo yo, que se habla de ella de esta manera, y que Linda no era simplemente esto, y que realmente en los medios como que ella quedó en el olvido. Ella también fue una víctima, ella también la asesinaron, pero nadie habló de ella, solo se hablaba de Betty y de Dan. Y lamentablemente eso que ellos dicen es la realidad. Ella sí fue una víctima, a pesar de todo lo que ella hizo y toda la cosa, ella también fue una víctima, y de ella se habló muy poco. O sea, se sabe que ella era jovencita, que Dan le llevaba 16 años, que ella era azafata, y luego la botaron de su trabajo de azafata por ella cometer una infracción interesante durante un vuelo. Entonces ella comenzó a buscar trabajo y terminó como recepcionista en un bufete de abogados que acababa de abrir, que era el bufete de abogados de Dan, y eventualmente Dan la ascendió a asistente legal personal, y ahí comenzó su amorío. O sea, de ella se sabe muy poco, precisamente porque de ella se habló muy poco. Solo se habló de Dan
Dan y de Betty Broderick. Así que hasta que he llegado a la historia de hoy, se extendió bastante, pero creo que todo lo que conté era necesario para entenderlo todo. Déjame saber qué piensas. Tú eres del grupo de personas que entienden que Betty colapsó, que entienden que ella de cierta manera también fue víctima de toda la locura que ella vivió durante esos años y por eso ella reaccionó de esa manera. O sea, no como que tú la apoyas, o sea, no justificas el asesinato, pero tú puedes entender cómo ella llegó hasta ahí. O tú simplemente la ves como una asesina fría que quiso asesinar a su ex esposo y a su nueva esposa. Déjame saber en los comentarios que te estoy leyendo. Yo siento que de alguna manera ella dijo, yo voy a acabar presa de cualquier manera. Yo voy a acabar presa sí o sí, porque él no me quiere dar la custodia de los niños, yo quiero la custodia de los niños. Cada vez que yo quiero hablar con los niños, él va a intentar meterme presa, porque ya él me mandó una carta con su abogado diciéndome como que si tú no te estás quieta te voy a meter presa. Entonces ella dijo, ok, yo voy a acabar presa de cualquier manera. Esto se acabó. Aquí mismo. Lo que me parece más interesante es la sensación de paz. Como que después que ella hizo eso, como que estaba en paz. Como que ella pudo descansar. Parece loco, pero así es como yo la veo en las entrevistas, en todo. Yo leí un libro sobre todo este caso para poder traerlo aquí como con mucho detalle. Y ella estaba como en paz. Como que ella estaba tranquila luego de que cometió un doble asesinato. Así que yo te voy a estar leyendo en los comentarios. Si llegaste a ese punto del video, déjame por favor este emoji para yo saber que tuviste el video completo. Y si fue así, te ganaste una estrellita en la frente, ¿ok? Yo los quiero un montón, mis amores. Nos vamos a estar viendo en un próximo videito. Chao.